Muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Claudia Rosa Pérez. Soy directora de la ONG Fortaleciendo a la Familia. Hoy, sábado 29 de agosto del 2020, tenemos nuestro tercer programa en el programa Conversando en Familia. Nosotros queremos llegar a ustedes a través de las redes, de los medios de comunicación, para llevarle información relevante, información valiosa de mano de los especialistas. Tenemos psicólogos, docentes, catedráticos, de todas las ramas, quienes nos van a transmitir sus conocimientos, sus experiencias, para nosotros tener un crecimiento personal, un crecimiento en familia, y más ahora en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, donde la situación se pone complicada para todos. Y qué mejor nosotros ir aprendiendo de la mano de los mejores. Pues bien, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Ricardo Telmoche, a quien le damos la bienvenida. Y con él vamos a desarrollar el tema Manejo y Gestión Neurobiológico de las Emociones en el contexto de estado de emergencia. Muy buenas tardes, doctor Telmoche. Es un gusto tenerlos con nosotros. Buenas tardes, Claudia. Un honor estar con ustedes. Agradeciendo también la invitación del presidente de la ONG, el amigo Carlos. Un honor estar con ustedes para colaborar con un granito de arena, con este noble propósito de mejorar realmente la convivencia familiar y la felicidad de las personas, que es lo más importante. Muy bien, nosotros estamos complacidos con su presencia también. Acá voy a dar algunas semblanzas a nuestros amigos para que sepan los estudios que usted ha cursado y sea más ameno. Y empecemos con nuestra entrevista. El doctor Ricardo Telmoche es psicólogo de profesión, egresado de la Universidad La Salle en Bogotá, Colombia. Es director del grupo Counseling y motivador del talento humano. Es coach de vida y experto en neuroaprendizaje. Es mentor y facilitador con más de 30 años como capacitador. Es investigador y neuroterapeuta. Muy buenas tardes y nuevamente bienvenido. Una pregunta para empezar esta entrevista. Desde la perspectiva neurobiológica, ¿cómo podría usted definir a las emociones? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Las emociones en sí, en realidad, son reacciones bioquímicas. Para ser más claro, son reacciones psicofisiológicas, que por lo general son respuestas que da el cuerpo, que produce el cuerpo frente a determinados estímulos. Por ejemplo, ¿no? Usted está mirando televisión y alguien viene y le dice, vea, su hijo está que quieren pegarle ahí en la esquina de la casa. Entonces uno como padre o como hermano o como familia inmediatamente dice, ¿qué cosa? Y todo uno se dispara. Es una reacción típica. Entonces los producen en el cerebro, en el sistema central nervioso, esas reacciones, ¿no? Que son muy normales. Hay reacciones, como muchos profesionales lo afirmamos, hay reacciones que son positivas y hay reacciones que son negativas. Entonces, hay que recordar también que hay muchas formas de clasificar las emociones, pero hay dos clasificaciones. Ira, tristeza, o sea, miedo. Entonces, esas son las biológicas. Las llamadas, digamos, emociones sociales son las que se dan más dentro de un contexto grupal, ¿no? Tenemos envidia, tenemos celos, tenemos competencia real, digamos así. O sea, son muy distintas las unas de las otras, ¿no? Entonces, hay que recordar que las reacciones, por lo general, siempre aparecen en primer lugar en el rostro, ¿no? Te dan una buena noticia, por ejemplo, y te dicen, vea, usted se ganó 1000 soles, usted inmediatamente uno reacciona, ¿no? O sea, frente a cualquier estímulo, sea positivo o negativo, inmediatamente se produce una reacción. Una pregunta, ¿por qué es importante gestionar las emociones? Les digo una cosa, definitivamente debemos entender algo que los seres humanos a veces como que olvidamos. Los seres humanos somos más seres racionales, que tomamos decisiones en función más de lógica, de ventajas, desventajas, de conviene, no conviene.
Entonces, lamentablemente, aunque somos seres racionales, son una facultad que tenemos, sin embargo, la mayoría de decisiones, de actuaciones, digamos, son determinadas y asumidas más porque nos dejamos, digamos, determinar por las emociones. Ahora, si yo me dejo, por ejemplo, si yo soy prisionero de una emoción, por ejemplo, el miedo me puede llevar a tomar medidas extremas. En una familia, por ejemplo, donde frente al coronavirus, donde yo, por ejemplo, me dejo controlar por el miedo, o sea, dejo que esa emoción me controle, me condicione. Entonces, va de alguna forma puede llevarnos a ciertos estados emocionales negativos o estados mentales negativos, como la hipocondria, ¿no? Creer que si alguien me ve, si veo a un anciano de 80 años, no, ya me contagió. Entonces, es importante el manejo de la emoción. Si hablamos, por ejemplo, del enojo, el enojo, la ira, la cólera, la rabia, si yo me dejo manejar, direccionar, controlar por el enojo, termino actuando en forma irracional, reaccionando irracionalmente y probablemente muchas veces haciendo daño a las personas que más queremos. Es muy importante, entonces, el manejo, la gestión, el control de las emociones. Aquí en el Perú, lamentablemente, muy poco se está haciendo cultura en salud mental, porque la mejor manera de enfrentar la pandemia, una de las mejores maneras, es a través de la estructura educar las emociones, ayudar a las personas a trabajar más la parte subjetiva, a trabajar más su parte psicoemocional. Muy poco, lamentablemente, se educa esta área. Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, buena alimentación? ¿De qué puede servir que nos cuidemos tanto nos lavemos tanto las manos y que los cuidados y que el alcohol y tanta cosa? Cuando en realidad el tema emocional es el más vertebral, o sea, en otras palabras, el más importante, ¿no? Entonces, todo está, realmente la base la base, digamos, para enfrentar toda crisis, la base para enfrentar toda dificultad en la vida está en la parte netamente psicoemocional. Si yo estoy bien, si tengo columna vertebral, en otras palabras, tener columna vertebral pues es estar bien emocionalmente, basados en un buen equilibrio emocional, ¿no es cierto? Mucha fortaleza, vamos a seguir para adelante, mucho entusiasmo. Entonces eso nos va a ayudar definitivamente no solamente a manejar, a gestionar mejor, digamos, los problemas, las amenazas como la pandemia a la que nos estamos enfrentando. Entonces hay muchos otros aspectos que hay que manejar y que hay que tratar también. ¿Qué nos podría decir respecto a tips o recomendaciones, sugerencias para poder manejar las emociones, tener dominio propio, o qué herramientas nos puede proporcionar? Ok, vea, Claudia, y todos los que nos escuchan, a todos los amigos que nos escuchan, a los jóvenes, a los niños, a los profesionales, a los no profesionales, les digo con toda sinceridad, el tema de control de emociones no va más allá de simplemente tomar una decisión. Yo no puedo decir, bueno, entonces de ahora en adelante voy a controlar, digamos, mi enojo. Cada vez que me enoje, cada vez que me moleste, entonces de ahora en adelante voy a tomar el control. No, es que no se trata simplemente de toma el control y listo, se solucionaron los problemas. No, hay que entender la neurobiología de las emociones. Entonces es muy importante, sumamente importante, entender aquí cómo trabaja el cerebro. Yo les digo algo con toda sinceridad. Hay muy poca información, muy poquísima información sobre la neurobiología de las emociones. En estos años, escúcheme bien, se han descubierto cosas extraordinarias, cosas excepcionales acerca del cerebro, del funcionamiento del cerebro. Ustedes saben que las primeras investigaciones sobre el cerebro, lo que hoy se llama neurociencia, surge alrededor de los años 1970. Entonces, imagínense cuántos años han pasado. Y hoy se ha llegado a la conclusión definitivamente, de que el cerebro, si utilizamos el cerebro, si tenemos información real, verdadera, si tenemos este conocimiento verdadero, podemos realmente no solamente controlar y gestionar, digamos, las emociones, sino
mejorar el bienestar subjetivo, mantener el equilibrio emocional, que es importante frente a cualquier crisis, hay dos cosas que los científicos recomiendan. Número uno, lo primero que usted tiene que hacer es trabajar con, sobre todo, la amígdala cerebral, como lo vamos a ver después. La amígdala cerebral, que es una estructura, es prácticamente el núcleo principal del cerebro emocional o del límbico profundo, que se encuentra acá a la altura de las orejas, esa parte, adentro, al fondo. Entonces, esta estructura es la que prácticamente ayuda, gestiona las emociones, de alguna forma a equilibrar las emociones frente a una amenaza, de forma especial, por ejemplo, frente al miedo. La amígdala cerebral es la que inmediatamente se pone en firmes para poder, digamos, avisarle, ¿no?, a la mente consciente del peligro al cual uno se enfrenta. Entonces, esto tiene que ver muchísimo, definitivamente, con algunos aspectos precisos. Primero, que la amígdala cerebral tiene la peculiaridad, porque esa es una digamos, característica, no función, sino característica de la amígdala cerebral. Le gusta robar, digamos así, le gusta robar o secuestrar a ciertas áreas del cerebro, secuestra o desactiva ciertas áreas del cerebro. Una de ellas, por ejemplo, es el córtex. Entonces, ¿qué es lo que hace la amígdala? La amígdala le gusta adueñarse, controlar, manejar. Esa es la peculiaridad de la amígdala cerebral. Por ejemplo, frente a un momento estresor muy fuerte, digamos, tú estás comiendo ahí en la casa, vamos a hablar del contexto dentro de la casa, ¿no es cierto?, o en la calle, y alguien viene y te dice algo irracional, y si te dice cosas muy duras, entonces empieza la amígdala cerebral, se activa inmediatamente, y entonces uno reacciona, uno puede reaccionar. En la mayoría de los casos hay una reacción siempre, digamos, compulsiva, ¿no? Cuando hablamos del secuestro de la amígdala secuestra el córtex, entre otras áreas, en el sentido de que te hace explotar. Entonces, al bloquear, al desactivar el córtex, porque el córtex es una área que tiene que ver con la lógica, con el pensamiento, con el raciocinio, ¿no? Te hace pensar, te hace reflexionar, te permite tomar una decisión más, digamos, más inteligente, ¿no? Entonces, es muy importante recordar que no es tan fácil. El tema es que la amígdala cerebral tiene esa característica, tiene esa peculiaridad de adueñarse, de secuestrar prácticamente y actuar en forma explosiva al control, digamos, al tomar el control sobre todo las cosas. Entonces, si el cortés es anulado, ahí está el problema. Si el cortés es anulado, ahí hay un grave problema. Entonces, es un tema muy interesante. No necesitamos excesiva información sobre esto, pero hay algunas pautas que podemos recomendar. Muy bien, vamos a seguir continuando con el tema, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. ¿Qué tal, mis amigos? Un saludo cordial y fraterno de Johnny Rojas. Quiero cantar para ti con mucho cariño este tema que lleva por título La familia. Y con amor, esta linda canción. No hay nada más hermoso en la vida, un regalo en el jardín, la familia, y compartir el pan que Dios provee, unidos en amor, todo se puede. Familia, el diseño que nació en el corazón de Dios, familia, el pesebre de Belén con Jesús, María y José. Caminamos de la mano y nos amamos,
Hoy bendecimos a la familia. Tu vida con la mía y van los días. ¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente estamos en el segundo segmento. Estamos con la grata compañía del doctor Ricardo Temoche. Él es especialista, es un mentor y facilitador con muchos años de capacitación. Él tiene amplio conocimiento en lo que es neuroaprendizaje también. Él es egresado de la Universidad La Salle de Bogotá, Colombia, y el día de hoy contamos con su gentil presencia. Doctor Temoche, continuamos entonces con la entrevista. Una consulta. ¿Qué diría usted respecto del autoconcepto, el tener nosotros un autoconcepto y respecto con la autoestima? ¿Qué diferencias importantes podría darnos a conocer? Sí, bueno, hay diferencia, ¿no?, entre la autoestima y el autoconcepto, porque el autoconcepto es lo que yo pienso de mí mismo. La autoestima es lo que yo siento de mí mismo, son los sentimientos de valía. Entonces, si yo tengo un buen concepto de mí mismo, si yo sé que soy un winner, un campeón, que puedo salir adelante, que puedo ser un triunfador, entonces mi autoestima, mi sentimiento de autoestima siempre van a estar elevados. Hay que reconocer que para llegar a una muy buena autoestima, a una autoestima lógicamente que me permita una buena salud mental, ¿no es cierto?, el sentirme digamos, al nivel de las personas, porque hay que de alguna forma aclarar también, ¿no?, que la autoestima debe ser siempre, digamos, equilibrada, porque cuando uno empieza a mirar a los demás por debajo, ya eso ya no es autoestima, ya caemos en la supravaloración. Entonces nos puede llevar a tener serios problemas relacionales, los vínculos pueden ser afectados negativamente. Entonces, en la casa, lógicamente en la relación de pareja, esto puede afectar tremendamente. Entonces, es bueno revisar siempre lo que uno piensa de sí mismo, ¿no? Si es justo con uno mismo, si está haciendo bien las cosas, si realmente me valoro, si realmente me amo, porque, bueno, ustedes saben que el sentimiento propio, el amor propio es muy importante en la salud mental, en la salud psíquica, porque nos lleva a la confianza que debemos tener para enfrentar, digamos, los retos que la vida impone. Entonces, buen autoconcepto, valorarme, ¿no es cierto? Y eso puedo hacerlo yo. Yo soy un ser extraordinario, todos somos seres maravillosos, que somos criaturas extraordinarias, ¿no? Que no somos simplemente el producto de un proceso evolutivo, no, con todo respeto. El ser humano es un ser extraordinario. El ser humano es un ser que puede cambiar cualquier realidad, puede alterar cualquier realidad, cualquier acondicionamiento negativo, que podemos superar, que podemos salir adelante. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando yo me la creo, ¿no? Porque si usted no se la cree, entonces, ¿cómo vas a mejorar tu autoestima? Entonces, es muy importante el manejo del autoconcepto, revisar el autoconcepto, la opinión que yo tengo de mí mismo es muy importante. Y eso hay que revisarlo cada 6 meses o una vez al año, que que estoy pensando en mí mismo, cuál es la noción, el concepto, cómo me defino como persona. Entonces, estos son aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque de alguna manera determinan la autoestima, ¿no es cierto?, los sentimientos que yo tengo acerca de mí mismo. ¿Qué consejo podría dar a los padres principalmente? Estoy pensando en aquellos padres que tienen un rol educador desde muy pequeños con los niños. Entonces los niños son personas que están en formación, están en crecimiento y se espera que los padres sean los primeros alentadores, ¿no? Quienes con palabras inspiradoras, motivadoras, impulsen al hijo a crecer, a lograr sus metas, a ser una buena persona. Sin embargo, en la realidad hay muchas familias, muchos hogares o muchas personas donde se les trata a los niños de manera peyorativa, donde se les insulta verbalmente, ¿no? Y el maltrato físico ya son palabras mayores, pero digamos, a nivel emocional, entorpecen, digamos, truncan ese normal desarrollo. ¿Qué consejo podría darles a ellos?
Les digo algo con toda sinceridad. Definitivamente, la gran mayoría de personas, gran mayoría de los que hemos llegado a ser padres, hemos tenido de alguna forma o tenemos ciertas dificultades que pueden afectar, ¿no es cierto?, la manera, el trato que nosotros le damos a los chicos. Ahora, antes de entrar a algunas sugerencias, definitivamente necesitamos superar ciertos acondicionamientos, ciertos eventos o experiencias que hayamos tenido definitivamente en la infancia y a través de nuestra propia historia personal. Es sabido y es muy cierto, aunque hay cosas que podemos revisar, hay cosas que podemos conversar, definitivamente hay acondicionamientos que nos marcan para toda la vida. Sin embargo, hay cosas que podemos superar. Como decía hace un momento, creer que podemos superar es muy importante, es una creencia positiva, pero definitivamente necesitamos liberarnos de sentimientos dañados, cuando los sentimientos han sido dañados, cuando las emociones han sido dañadas, si esas emociones no han sido curadas, si esas emociones no han sido superadas, si no hemos gestionado, si no hemos, digamos, aprendido a sobrellevar esas emociones por experiencias negativas, eventos negativos como maltrato, que tu padre, por ejemplo, te haya perseguido por ahí con un palo para golpearte o con un machete, imagínate, ¿no? Entonces, esas cosas muchas veces nos llevan, o sea, acondicionados por esas experiencias, muchas veces nos llevan a ¿qué? A reaccionar de la misma manera, ¿no es cierto?, con los hijos. Ustedes saben, los hijos son la prolongación de la vida, los hijos cuando nosotros nos vayamos, nosotros vamos a vivir en ellos van a vivir en nosotros. No hay mejor herencia, no hay mejor cosa que dejarles a los hijos, el haber aprendido a ser felices. Pero no es fácil, señores. Los padres, los que venimos de hogares muy duros, los que hemos sido maltratados, los que de pronto en algún momento hemos tenido experiencias muy duras, tenemos que de alguna forma buscar que alguien nos ayude, para buscar una mentoría, un coach que nos ayude a superar. Definitivamente es necesario abordar este tema en forma más, más precisa, ¿no? Necesitamos ser más tiempo para poder, esperando más adelante tengamos otros programas, otros espacios para realmente dar unas ayudas exactas, más precisas, ¿no? Recomiendo, primero, si usted ya me entendió, primero tienes que superar lo que haya pasado en tu infancia, tienes que sanar tus propias heridas emocionales, tienes que ¿cómo se llama? Que alterar esos acondicionamientos. Número dos, otra cosa importante, por favor, recuerda que hay que trabajar con el cerebro. Te recomiendo que trabajes con los ganglios basales. Los ganglios basales son la área del cerebro que tiene que ver con la alegría, con el estado de ánimo. No dejes que los ganglios basales se desactiven. Entonces, ¿cómo puedo yo mantener en la casa la alegría, un buen estado de ánimo y no dejarme separar por la vida cerebral? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Cantar en la casa, silbar. Esas cosas son importantes. El cerebro, cuando tú cantas, cuando tú silbas, libera gran cantidad de toxinas, libera gran cantidad de serotonina, que son neurotransmisores que permiten manejar mejor tu propio estado emocional. Yo manejo mi estado emocional cuando yo trabajo con el cerebro. Entonces, frente a un momento estresor, por ejemplo, ¿no es cierto?, frente al estrés, frente a la excesiva preocupación, entonces, el mantener activo el córtex, el mantener activo los ganglios basales, el mantener activo el hemisferio sobre todo derecho, ¿no es cierto?, el cerebro emocional, y el hemisferio izquierdo, donde están las partes pensantes, entonces puedo yo gestionar mejor las emociones. Recuerden, por favor, hay mucha tela que cortar en todo esto. Yo lo único que les digo con todo respeto es una ayuda. Para eso estamos aquí. Esta es una ONG que está dispuesto a apoyarlos y a ayudarlos. No tengan miedo, no se intimide, no se inhiba. Haga preguntas, comuníquese con la ONG, la ONG Pro Familia, que es muy importante. ¿Ok?
Muchas gracias, doctor. Efectivamente, en ese camino estamos. Nosotros somos conscientes que la situación de pandemia, de confinamiento, está golpeando a todos muy fuerte. Hay muchos miedos, muchas emociones no controladas, desbordadas, ¿no? De repente las noticias de tristes o dramáticas, muerto acá, fallecimiento, enfermos. Entonces, las personas, muchas de ellas entran en cuadros de ansiedad, de angustia extrema. Entonces, ¿qué mejor dar este tipo de programas para orientarles, para dar pautas de una mejor vivencia, de una convivencia más saludable dentro de lo que se pueda, ¿no es cierto? Pero siempre estos temas son de mucha ayuda. Vamos a seguir brindándolos. Definitivamente el tema en un programa no se puede agotar porque es amplio, tiene muchas aristas. Hay capítulo 2 y capítulo 3 seguramente. Dios mediante estaremos contando con usted, con otros temas, desarrollando, ampliando, haciendo ampliación de repente. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta entrevista. De repente quiera dar algunas palabras finales, algunos consejos, algún mensaje de esperanza en este mundo y en este momento que está tan complicado. Sí, algo que yo quiero compartir como ser humano, como padre, como ciudadano. Les digo con todo respeto, con todo cariño, no tengan miedo. El virus va a matar, pero tú tienes que trabajar con el sistema inmunológico. Pero recuerden, por favor, que el sistema inmunológico no depende solo de la buena alimentación. El sistema inmunológico funciona bien, escúcheme bien. El sistema inmunológico puede frentear, digamos así, una tremenda resistencia contra el COVID-19 y cualquier otro virus que venga. Pero el sistema inmunológico tiene que funcionar muy bien. Si el sistema inmunológico funciona bien, les digo con todo cariño que ni el cáncer mismo va a tocarlos. Recomendaciones. Primero, duerma bien. El mundo científico ha descubierto que el sistema inmunológico funciona muy bien y es una fortaleza contra cualquier virus, incluyendo el COVID-19, si usted duerme bien. Acuéstese temprano, no esté con estas a las 10, 11, 12, 1 de la mañana. Te debilitas, vas a debilitar. Duerme bien, por favor. Acuéstate entre las 9, 8, 9, 10 de la noche, es saludable. Número 2, abre las ventanas de tu casa, por favor, deja que el aire circule por la casa. Si estás en una zona fría, pues abrígate. No hay ningún problema, pero el aire tiene que circular. El aire transmite oxígeno a todas las células para que el sistema inmunológico funcione muy bien. Tercero, toma bastante agua. Ustedes se han dado cuenta, el agua es importante. La sangre debe conservar cierto nivel de volumen para que la sangre circule normalmente por el organismo, por el corazón, por el cerebro, que son los órganos más importantes. Toma bastante agua, ¿ok? Toma agua con sed o sin sed. Y lo más importante, concluyendo esta entrevista, agradezco a la ONG Profamilia. Recuerden, por favor, mucho entusiasmo, ¿ok? El perdón, la reconciliación con las personas con las que uno se divorció psicológicamente, es muy importante. El perdón, la alegría, por favor, la sonrisa, muy importante para fortalecer el sistema inmunológico. Muchísimas gracias. Cuídense, por favor, y que Dios los bendiga. Gracias, muchísimas gracias a usted. Definitivamente en este tiempo lo que tenemos que nosotros es volcar esa energía, tratar de tener energía positiva, irradiar a nuestro entorno, de repente, como usted dijo, a través de un canto, un baile, cambiar el estado anímico de las personas. A veces alguno amanece triste, medio opacado, que no quiere hacer nada, pero nosotros inyectar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. El poder de la mente es muy fuerte y yo creo que la familia, que cumple un papel preponderante en la sociedad, en la vida de los seres humanos, es que debe inyectar siempre esa energía, ese positivismo, a pesar de las adversidades, a pesar de las crisis, pero siempre esa energía, la esperanza de que vendrán tiempos mejores, de que pasaremos este momento de dificultad, tiene que ser más fuerte que cualquier emoción triste o penosa o negativa. Mente positiva siempre. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Pemoche. Un placer estar con usted. Gracias por sus aportes. Ha sido de mucha importancia para todos. Siempre aprendemos un poquito más. Como nosotros decimos, la vida es un constante aprender y nosotros estamos en ese deseo de fortalecer
fortalecer a la familia, llevar mensajes, llevar información valiosa de profesionales, y qué mejor que usted, que hemos contado con usted el día de hoy. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias.